Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo otro book tag, parece que me he aficionado, pero es que últimamente, pues, oye, llama la atención. Este en concreto es el book tag de la polémica y lo crearon Juan Carlos de Talk Libros, y José Luis de Dentro del Molino. Os dejaré en la cajita de información el vídeo del canal de Talk Libros. Y nada, sin más, pues vamos a empezar. Es la cuarta vez que grabo este vídeo, porque si no es porque se estropea en la voz, es porque no se ve, sino porque no se graba. Estaba comprobando que estaba grabando, ¿vale? En fin, por unas cosas o por otras, este vídeo no se ha grabado todavía, así que es mi cuarto intento. No le voy a dar más oportunidades. Y estoy mirando fijamente a la cámara para que me entienda. Vamos allá. Primera pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la censura en la literatura? ¿Crees que hay límites a la libertad de expresión en los libros? A ver, como cualquier persona que tenga dos dedos de frente, yo estoy totalmente en contra de la censura en cualquier ámbito de la vida, pero más todavía en el de la literatura. Y si hay que poner límites a la libertad de expresión en los libros, no, si hay libertad de expresión, hay libertad de expresión. Si pones límites es censura y ya hemos dejado claro que no soy amiga de la censura. Así que creo que mi opinión queda bastante clara. No a la censura. Voy a poner un hashtag. No a la censura. Ya está. Segunda pregunta. ¿Qué opinas sobre la literatura realizada con inteligencia artificial? A mí me parece que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta que cuando se usa mal, pues causa estragos. Y, a ver, nadie va a morir por crear un libro con inteligencia artificial. Simplemente me parece que, llegados a este punto, se devaluaría tanto y se dejaría de reconocer tanto el esfuerzo que ponen las personas en escribir un libro que, en fin... si tú no tienes el tiempo de sentarte a planificar una novela y a escribirla, igual es porque pues no puedes escribir una novela. Dejar eso en manos de una inteligencia artificial a mí me parece un poco un error. Y aparte es que, por supuesto, vamos, no sé cuando las empiecen a perfeccionar, pues cómo será la cosa, pero ahora mismo una novela escrita por una inteligencia artificial puede ser de llevarte las manos a la cabeza y horrorizarte un poco. Sobre todo porque he visto, ya se ha puesto un poco de moda, entre comillas, con el chat GPT o con el chat PGT o como se llame este chat, el que haga sinopsis. No creo que se comercialice ninguna sinopsis, bueno, espérate, porque como se ha comercializado un libro cuya portada ha sido realizada con inteligencia artificial, pues vete tú a saber, oye, igual ponen sinopsis generadas por inteligencia artificial. Pero a mí no me gusta, personalmente, opino que no me gusta. Tercera premisa, ¿cuál es tu opinión sobre el boicot a ciertos autores por sus conductas fuera de la literatura? ¿Crees que su trabajo debe ser separado de su comportamiento personal? Resumen, ¿estás a favor o en contra de separar autor de obra? Y mi respuesta a esta pregunta siempre es que depende. Si el autor está muerto y es de otra época, no suelo juzgarle, no lo hago, no juzgo su obra con los ojos de mi sociedad y del momento en el que yo estoy viviendo. Me parece un error. Y luego, separar autor de obra estando vivo. Si es solo por ideología, es decir, si es un autor que piensa o opina distinto a lo que opino yo, pues sí que estoy a favor de separar autor de obra, si estamos hablando solo de opiniones, ¿vale? No si está llevando a cabo ciertos actos, por ejemplo, el tema abusos, acosos, asesinatos, hola, Amperry, no te he olvidado, pedofilia, este tipo de cosas. A mí se me hace muy cuesta arriba poder separar autor de obra. Me ha pasado con Sánchez Dragó. Yo no me había enterado de toda la polémica que había tenido este señor reconociendo públicamente que era un pedófilo, y un pederasta. Entonces, claro, en ese momento yo no le he leído casi. Creo que en la carrera leí un par de ensayos suyos y ya está. Pero yo no conocía esa faceta suya y pues me es complicado ahora mismo volver a leer algo de él.
Y luego está el caso de Anne Perry. Yo no he leído ningún libro de esta autora porque cuando yo supe de la existencia de sus libros, ya conocía su pasado y ella no se llamaba Anne Perry, se llamaba Juliette Hulme, perdón, y era una asesina, básicamente. Entonces a mí se me hizo muy complicado ponerme a leer sus libros sabiendo que, sobre todo porque es que se puso a escribir novela negra, es como, Dios mío, el colmo de los colmos. Entonces no fui capaz de hacerlo. Estoy a favor de separar autor de obra siempre y cuando sean opiniones los que difieren, o sea, que difieran, que ese autor o esa autora no tenga mi misma línea de pensamiento, de ideología, etcétera. Ahora, si ya pasamos a actos, pues ya no me gusta tanto separar autor de obra. No es que no me guste, es simplemente que se me hace más difícil. Si no conozco lo que ha hecho, pues bueno, pero si lo conozco se me hace un poco complicado, la verdad. Y recordad el principio de esta pregunta, si son autores muertos, normalmente no lo suelo tener en cuenta. Normalmente, depende también. Cuarta pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la adaptación de libros al cine o a la televisión? ¿Crees que las adaptaciones deberían ser fieles al material original o tener libertad creativa? Hace unos años yo era muy... que no quería decir muy nazi, pero era muy tajante y muy categórica con el tema de las adaptaciones literarias. Es decir, yo abogaba muchísimo porque fueran 100% como el libro, y si no eran 100% como el libro ya no me parecían buenas adaptaciones. A día de hoy soy una persona más razonable y más adulta, y considero que si una adaptación me da y me transmite lo mismo que me ha transmitido el libro, aunque cambien algunas cosas, es decir, mantienen las líneas generales de la trama, mantienen a los mismos personajes y mantienen un poco el mensaje final, aunque es verdad que el mensaje que se te pueda quedar de un libro difiere de una persona a otra, porque de lo que yo me quede del Tugurio, por ejemplo, puede que a ti no se te quede. Pero en líneas generales, si una adaptación cinematográfica ha cogido la trama de un libro y la ha plasmado, me suele parecer bien. Aunque me hayan cambiado que Hermione sea negra en vez de blanca, te quiero decir. Luego, he sido consciente también de que no es lo mismo adaptar una novela de personajes, como podría ser El Tugurio o Maurice en este caso, que yo me acuerdo que me leí la novela, supe que había película, y cuando la vi dije, joder, es que está muy bien hecha. Me parece una muy buena adaptación, a pesar de que han cambiado algunas cosas, y sobre todo tiempos, pero me parece una muy buena adaptación. El caso es que, claro, no es lo mismo adaptar Maurice que adaptar, ¿qué te voy a decir yo?, Juego de Tronos o Dune. En el caso de Dune, tienen que contar con un presupuesto mayúsculo para hacer o para plantear siquiera todo lo que hay en Dune. Entonces, bueno, esa es mi opinión acerca de las adaptaciones. En cuanto a mantener 100% el material original, con que me mantengan las líneas generales de la trama, yo ya me doy con un canto en los dientes. Ahora, también os digo, estoy cagadísima con la adaptación de Balada de pájaros, cantores y serpientes, porque es un libro que me gustó mucho y es un libro que sé que van a adaptar mal, pero bueno, es lo que hay. Quinta pregunta, ¿qué opinas sobre el lenguaje inclusivo en la literatura? ¿Crees que es importante incluirlo para representar a todas las identidades de género y orientaciones sexuales? Mira, justo estoy contestando esta pregunta un día en el que se ha montado movida seria con el tema del lenguaje inclusivo, porque resulta que Tracy Wolf va a hacer una entrevista y la entrevistadora va a ser una persona que se dedicó a lanzar mensajes de odio, tachar el lenguaje inclusivo y ponerlo en masculino y decir y cuestionar la existencia de personas no binarias y su reflejo en la literatura. Entonces estoy un poco calentita con el tema. Estoy a favor del lenguaje inclusivo para representar a estas personas, obviamente, porque bajo el masculino genérico no se van a sentir identificadas porque no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Entonces sí, estoy a favor del lenguaje inclusivo en la literatura en esos casos, porque es evidente que estamos en esa realidad en la que existen estas personas y se tienen que sentir identificadas de alguna manera.
Entonces sí, estoy a favor. Y estoy a favor de que se use para eso. Y se ha movido la cámara, perdón. Sexta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre los booktubers e influencers literarios? ¿Crees que su influencia es positiva o negativa dentro del mundo literario? Obviamente esto es como todo en la vida, pues depende de cómo uses este altavoz, voy a decirlo así, pues puede ejercer una influencia positiva o ejercer una influencia negativa. También depende de qué tipo de canales consumas. No es lo mismo un canal de reseñas, críticas constructivas y gente que hace este tipo de contenido, ¿no? De book tags, etcétera, de recomendaciones literarias y tal, que dedicarte a soltar bilis sobre obras que no te han gustado. Pues obviamente eso no ejerce ningún tipo de influencia positiva en nadie y lo único que puede servir quizás es para desahogarte y para, pues eso, soltar tu bilis y ya está. Luego, sobre la séptima pregunta... ¿Séptima no? ¿Qué digo yo? Sí, la séptima pregunta, la que siempre digo que la voy a dejar en blanco porque no he visto ni leído la obra, es ¿qué opinas sobre obras como American Psycho? ¿Crees que es una obra maestra o una obra degradante para la literatura? La dejo en blanco porque es verdad que vi la película, no sé si estará basado o no en el libro del que se habla en este book tag, pero es que hace muchos años, muchísimos años que la vi, más de 20, bueno, no sé, igual no tantos, ¿vale? Pero me gusta mucho exagerar. Entonces la voy a dejar en blanco porque no tengo ni idea de cómo responder. Y para responder sin saber, pues prefiero callarme. Octava pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la traducción en la literatura? ¿Crees que es necesario leer libros en su idioma original para una mejor comprensión de la obra? Para mí, la traducción literaria es una parte fundamental en la literatura porque es la forma que tenemos de acercarnos a otro tipo de culturas y a otro tipo de literaturas. Obviamente, yo no podría haber metido la patita en la literatura asiática sin la traducción literaria, porque no sé japonés, no sé chino, no sé indio, no sé árabe, no tengo ni idea de esos idiomas y sería maravilloso poder conocer todos los idiomas que se hablan en este mundo, pero lamentablemente no es el caso. Entonces, creo que la traducción literaria juega un papel muy importante en la sociedad. La traducción literaria, el doblaje en películas, todo lo que sea poder acercarnos a culturas de las que sin eso, de otra manera, no podríamos acercarnos. Así que, bueno, yo estoy muy a favor de la traducción literaria y lo agradezco todos los días de mi vida. Luego, obviamente, si tú tienes un conocimiento profundo sobre un idioma o bueno, te manejas bien con los idiomas y prefieres leer obras en su versión original, seguramente tengas otro enfoque, otro punto de vista sobre esa obra o la comprendas mejor, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo leer o ver algo en su idioma original que verlo doblado. Novena pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la literatura infantil y juvenil? ¿Crees que estos libros tienen un papel fundamental en la formación de los lectores jóvenes? Obviamente tienen un papel fundamental en la formación de los lectores jóvenes y además pienso que escribir literatura infantil y juvenil es súper complicado porque generalmente los libros que nos llegan son libros escritos por personas adultas y me parece muy difícil el plasmar sobre el papel una historia que pueda enganchar a niños y no solo eso, sino que además contenga unos valores positivos para esos niños. Entonces, bueno, para mí la literatura infantil y juvenil es fundamental en general para una sociedad y sobre todo porque es verdad que te puedes enganchar a la lectura a cualquier edad. Te puedes enganchar a la lectura con 18 años, con 23 o con 65. Pero cuando te enganchas desde niño, cuando consigues tener esa afinidad con los libros desde que eres un niño, gracias a los libros que te estabas leyendo cuando eras pequeño, creo y considero súper difícil mantener esa pasión hacia algo y sin la literatura infantil y juvenil eso no sucedería. Entonces, para mí es una parte muy importante en general en la literatura y en la sociedad. Y la última pregunta es ¿qué opinas de la moda de reescribir libros eliminando términos políticamente incorrectos?
Pues espero y deseo que a todo el mundo que haga este book tag, espero de corazón oírles decir que esto es una aberración. Igual que contestaba en la primera pregunta que no me gusta ningún tipo de censura, reescribir obras literarias de autores ya fallecidos me parece una censura bastante fuerte. Y si no quieres llamarlo así, pues amigo, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Esto es algo bastante grave, ríete tú, de la quema de libros, como decía antes con la pregunta de... Bueno, en otro book tag lo dije. Ríete tú de la quema de libros que nos decían en Fahrenheit 451. A mí me parece súper grave coger una obra ya escrita, reescribirla, porque como tiene sus derechos, te crees en ese derecho, valga la redundancia, de hacer eso con la obra. Y no solo hacerlo así, sino seguir manteniendo el nombre del autor o de la autora ya fallecidos. Si me pusieras que es una adaptación, como hay adaptaciones de Don Quijote de la Mancha en versión infantil, por ejemplo, o mismamente de Don Quijote de la Mancha, la versión que hizo con el lenguaje adaptado al castellano moderno de Andrés Trapiello. Lo pones Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, versión actualizada o versión en castellano moderno, o pones el subtítulo que te dé la gana y ya está. O lo contextualizas, que es algo a lo que se dedican muchas obras, muchas editoriales que están especializadas en publicar clásicos, que simplemente cogen el libro y ponen notas a pie de página. No se va a enfocar porque no le he puesto el autoenfoque, pero bueno, ponen notas a pie de página explicándote por qué eso sucedía en esa sociedad y ya no sucede, o simplemente a qué se refieren con algunas formas o algunas expresiones o algunos actos, y lo contextualizas y ya está. Pero el reescribir una obra y mantener el nombre del autor como queriendo hacer pasar que esa obra ha sido la que ha escrito ese autor, me parece muy denigrante, muy insultante, tanto para el autor, que ya no se va a enterar, como para los lectores, a los que eso nos hace mucho daño. Es una censura muy grave esto que está pasando. Pero bueno, esa es mi opinión. Seguro que mucha gente tiene otra. Y sin más, pues ya está, ya se acaba el book tag. Espero que os haya gustado. Si queréis hacerlo, pues lo hacéis. No voy a nominar a nadie en concreto porque ya sabéis que no me gusta. Hacedlo, pues sentíos libres y hacedlo si queréis. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!